Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Ludwig Pulgar. Mi nombre es José de la Cruz, Este es su programa. Puertas Abiertas. El día de hoy, José, tenemos dos invitados de gran relevancia. Tenemos como primer invitado a Mauricio Zabaleta. Él es autor del libro Coaliciones Independientes, que ha sido publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, en la cual hace una demostración del gran poder que pueden tener los movimientos regionales y dejan de lado los partidos políticos dentro de algunas circunscripciones electorales. Asimismo, también tenemos la presencia de Vania Dongo. Ella es del colectivo Soy Ciudadano, con la cual vamos a conversar sobre la participación ciudadana en el proceso de regionalización. Bien, José, vamos a dar el pase a Mauricio. Que se presente un momento. Muy buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, Ludwig, José. Encantado de estar aquí en su programa. Bien, felicitarte por esta obra, ¿no?, que has escrito de coaliciones independientes. Si nos pudieras contar brevemente, básicamente para el público, ¿de qué trata este libro? Bueno, el libro tiene varias aristas, pero si es que me preguntas cuál es el argumento central, yo diría que busca responder a la pregunta de por qué hay tanta cambio partidario entre los diferentes movimientos regionales y los partidos políticos. ¿Por qué hay tanto transfugismo, como se le dice en la prensa? ¿Por qué los políticos cambian constantemente de etiqueta electoral? Y el argumento es de que sin partidos que brinden recursos, si es que brinden ideas, si es que no hay debate, como creo que no hay debate, porque me parece que el debate está centrado en querellas personales, y si es que no existen recursos que puedan ser dados a los políticos, que los políticos necesitan recursos para pintar, para movilizar, etc., bueno, lo único que tiene son incentivos generados por las que yo llamo coaliciones de independientes. Yo me alío, por ejemplo, con ustedes dos porque ustedes tienen cierto nombre, cierta presencia y creo que van a contribuir a mi campaña. De repente te llevo a ti como regidor y me alío dentro de la lista de José, que es el candidato a la presidencia regional. Así nosotros construimos una campaña mucho más fuerte, pero no tenemos ningún vínculo real, ¿verdad? Estamos pasando la valla de las elecciones. Luego nos separamos. No tenemos ningún incentivo para seguir teniendo un vínculo como lo tienen los partidos, ¿no? Los partidos trascienden elecciones. En este caso no, lo que vemos son alianzas coyunturales que saltan una valla, saltan una elección y luego se desintegran. Y eso se ve reflejado generalmente casi en todas las regiones. Generalmente todas las regiones, y aparte, efectivamente, mi estudio es sobre el nivel regional, pero yo tengo la ambición, o siempre he tenido la ambición de que es algo que nos dice cómo funciona el sistema político en el Perú, ¿no? O sea, nosotros escuchamos siempre que estamos en una crisis del sistema de partidos, ¿sí? No podemos estar en crisis hace 30 años, ¿no? O sea, ya llevamos mucho tiempo en lo que denominamos crisis. Yo lo que creo es que se han institucionalizado, aunque esto suene un oxímoron, ciertas formas o ciertas prácticas informales para poder competir electoralmente. Incluso si vemos esa realidad, se puede decir que incluso antes de la elección, antes de que Fujimori sea presidente, ya había un desgaste en los partidos políticos. Porque ¿quién llega a la segunda vuelta? Llega el Fredemo, que era una alianza, y era Cambio 90, que no era, digamos, un partido político tradicional. No, sin duda. Los partidos, el sistema de partidos que vimos en los 80 se originan en los años 60, ¿no? Y con raíces mucho más antiguas. Por ejemplo, el APRA se funda en la década de los 30, digamos, tiene actividad política desde los años 30. Luego tienes la influencia de Acción Popular, que fue un movimiento con mucha fuerza en el sur del país, pero tienes 12 años de gobierno militar en el que no hay ningún espacio de participación política y que además la sociedad se desmoviliza. A mí me parece que el último aliento que vimos del siglo XX peruano fue en los 80 y luego viene el tsunami de Fujimori, que terminan dándole la estocada final a los partidos. A partir de entonces tenemos lo que yo trato de describir, ¿no? Que es este sistema fluido. Yo me niego a decir que tenemos un sistema de partidos, tenemos un sistema de competencia política. Pero en un sistema de partidos tú tendrías pues actores predeterminados y nosotros no tenemos actores predeterminados. Tenemos personas predeterminadas, ¿no? Por ejemplo, para las elecciones
que viene en el 2016 sabemos quiénes pueden ser los candidatos, pero no es por la fuerza de su organización, sino por su trayectoria personal. Y una pregunta, acabas de mencionar sobre lo que es crisis de los partidos. ¿Sería esa es el detonante o sería crisis en la democracia? Porque si bien acabas de decir, hay pocos partidos, pero también hay cantidad de personas que quieren hacer política, que no les permiten. Entonces sería la pregunta, ¿hay crisis de los partidos o crisis de la democracia, democrática o de la democracia? A ver, yo daría dos respuestas. En primer lugar, yo no creo que haya una crisis democrática porque entiendo la democracia y de repente es parte de mi formación profesional, como un régimen político. Y eso básicamente es cómo se accede al cargo, ¿no? Se accede mediante elecciones. Corte. Disculpe, vamos a cortar, como si hay un problema técnico. Sí. ¿Y cómo hace? Usted pone su antena y la señal llega, pues, ¿no? Nunca he ido a comer pollo a la brasa a York. Nunca. Os responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna. Bien, seguimos y disculpen por la falla técnica. Están saboteando. Sí, está por acá la Fujimori, sí. Bueno, está preguntando a Mauricio sobre el punto de ¿hay crisis en el partido o crisis en la democracia peruana? A ver, y mi respuesta iba en relación a que la democracia es un régimen político. Entonces, básicamente es un sistema o es un régimen a través del cual se eligen candidatos a través de una forma de elección y se gobierna respetando libertades, ¿verdad? Entonces, si vemos eso a partir de la caída del gobierno de Fujimori, más o menos todos los gobiernos han respetado las libertades civiles, las libertades constitucionales, y se ha elegido, incluso en el 2011 se eligió al candidato, digamos, más repudiado por parte de, si quieren, la élite económica. Entonces, me parece que por ahí, o sea, en términos de régimen político, la democracia peruana ha estado funcionando mal que bien. Ahora, podemos hablar de la democracia en un sentido social también, ¿no? Y yo también quisiera insistir en que yo veo mayor apertura incluso en términos sociales de quienes pueden participar políticamente que en los 80. Por ejemplo, si nosotros vemos Puno, que es una región que conozco más o menos bien, encontramos que quienes participaban, incluso por la Izquierda Unida, eran candidatos que venían de familias notables o familias hacendadas, ¿no? En los gobiernos provinciales, distritales, eran ellos quienes eran los candidatos. Pero desde los 90 vemos el surgimiento de muchas personas que incluso hablan lenguas como el quechua o el aymara, siendo candidatos y gobernando sus circunscripciones. Eso me dice a mí que ha habido una mayor apertura social. Ahora, el problema es de que mayor apertura no necesariamente quiere decir que hay mayor orden, ¿verdad? El problema sigue siendo un problema más sistémico, que es ¿por qué no existen partidos sólidos, duraderos? Y eso no es un capricho solamente de los politólogos, digamos. Es que estos partidos aseguran una gobernabilidad mayor, aseguran proyectos a largo plazo y aseguran mayores márgenes de negociación, porque cuando entran personas que no tienen experiencia política previa, que no se han formado en una organización, tienen muchos incentivos para platear el tablero, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso de Alberto Fujimori. Era un tipo sin mayor experiencia política y en el momento en que tiene que negociar con el Congreso prefiere, y también son coyunturas específicas, ¿no? Prefiere patear el tablero y constituir un autoritarismo. Claro, y con respecto a, por decir, a lo que mencionas en el libro, te enfocas, una de las regiones o departamentos que te enfocas es San Martín. Y en San Martín, digamos que
los que estaban probablemente que podían llegar a segunda vuelta era Acción Popular, el partido de Keiko, de Fujimori, y el aprismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué, digamos, los partidos políticos tomaron cierta importancia? A ver, yo creo que hay que hacer dos distinciones. Yo diría que en primer lugar San Martín es una región un poco rara, porque yo he visto las votaciones durante todos los 90, y mientras los partidos se caen en el resto de regiones o departamentos, en San Martín los partidos siguen vivos. Básicamente Acción Popular y el APRA, ¿no? Y ganando Tarapoto, es decir, la misma provincia de San Martín, y la capital, Moyobamba, ¿no? Que tuvieron durante un periodo, durante los 90, Acción Popular. Entonces, eso nos dice que hay una particularidad en esa región que hay que explorar. Yo no tengo, la verdad, la respuesta a por qué eso pasa en esa región particular, ¿no? Una de las cosas es, digamos, que Belaúnde hizo la carretera marginal, ¿no? Digamos, bastante el arraigo de Acción Popular. Puede ser, ¿no? O sea, habría que hacer un análisis histórico de repente de la región. Pero lo otro es también, yo sería muy cuidadoso en confundir el membrete con decir hay un partido. Por ejemplo, en muchos casos ha habido gente que ha dicho, ok, yo voy con Acción Popular no tenía candidato, usó el membrete, recolectó un número de regidores, hizo ciertas alianzas o una coalición de independientes y ganó. ¿Eso quiere decir que Acción Popular ganó? ¿El partido Acción Popular ganó? No, yo diría que no, diría que es parte de un sistema. Pero si tú me dices, oye, pero acá la gente que ganó en esta circunscripción por Acción Popular, milita en Acción Popular, fue candidato con Acción Popular hace años, yo te diría, ok, es un triunfo del partido. Pero muchas veces confundimos el triunfo de gente que usa el membrete con el triunfo de un partido, ¿no? Me parece que esa diferencia, esa mirada al interior de la organización es importante. Entonces se tendría que poner un límite a las uniones, a la formación de nuevos partidos o nuevas coaliciones, para que no prosiga esto y que los partidos se formalicen más, tengan más sostén. Yo diría que no. O sea, digamos, es parte de la libertad de los políticos poder cambiar de membrete como les corresponda, digamos, poner límites o como ellos crean convenientes, digamos, poner límites a eso, poner límites básicamente a tu, o sea, a tu participación política, a tu participación electoral. O puede ser también el caso de, no sé, el presidente decía... O en todo caso una sanción, por ejemplo, yo soy del partido aprista y vine a las elecciones, no ganó, entonces me cambio y me voy al partido PPK. Pero a mí me parece que no es un matrimonio, ¿no? En el cual si uno comete adulterio, entonces va a ser sancionado por la persona con la que se casó, digamos, o por un tercero, ¿no? Yo creo que más bien los incentivos se deben generar para que los políticos estén en un partido. ¿Y a qué voy a eso? Básicamente los políticos se mantienen en un partido porque les da recursos y porque se sienten identificados ideológicamente, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que está en el APRA toda la vida. ¿Y por qué está en el APRA toda la vida? Por ideología. Porque hay una cuestión ideológica o hay una cuestión de identidad aprista, porque su papá fue aprista, porque su abuelo de repente murió en la revolución o peleó en la revolución del 32, qué sé yo. Entonces, y en todas las partes del mundo los partidos se constituyen así, sobre la base de identidades y sobre la base de que los partidos efectivamente te generan beneficios. O sea, yo, por más cariño que le tenga al partido, si este partido me abandona, si este partido no me brinda los recursos que yo necesito para ser un político exitoso, bueno, tendré muchos incentivos para irme, ¿no? Entonces, poner restricciones a la libertad de participación política no me parece la vía más adecuada, pero sí creo que esa opción tiene mucho oído en la gente que trata de hacer reformas. Y por ejemplo, pongamos el caso del Congreso, ¿no? Hace poco el presidente decía que había que sancionar al tránsfuga. Ya, pero ¿qué pasa si esa persona entra por un partido con una lista que tenía ciertas propuestas políticas y luego la cambia? ¿Cuál es la lealtad que él tiene?
con una organización que ha cambiado de ideología. Pasó mucho con el nacionalismo. Exactamente, ¿no? O sea, a mí me parece que más sincero incluso aún es irte del partido, ¿no? Porque no está cumpliendo lo que prometió en campaña. Entonces me parece que hay varios matices ahí y que justamente la forma de combatir eso es difícil porque, digamos, la sociedad se ha despolitizado, se ha desmovilizado. Pero, por ejemplo, si es que hablamos de reformas puntuales, yo creo que la reforma de financiamiento público, que en realidad es muy impopular, bueno, aunque no tanto, Ipsos hizo una pregunta hace poco que estaba más o menos nivelada la cosa, es importante porque así los partidos pueden tener recursos, ¿no? Quizás el transfugismo no se debería permitir cuando ya, digamos, estamos a un año de una nueva elección, porque ahí se puede sobreentender de que, bueno, como este partido ya la próxima elección no va a tener bastante arraigo, ya me paso al otro partido que se está perfilando. Digamos, la restricción pudiese ser faltando un año, que es muy distinto a que cambiarse al inicio por un cambio del plan de este partido. Podría ser, no sé, pero no tengo noción o no conozco ningún caso en el mundo en el que se hayan puesto restricciones a cambiarte de partido. La libertad. ¿No? Finalmente tenemos la libertad de participar donde queramos, ¿no? Ahora, en las coaliciones independientes no hay ese tema de ideología, digamos, bueno, como absolutamente dicho, no, claro. Se preparan solamente para la elección y hasta el día siguiente de la elección ya, bueno, claro, y van sin un plan de gobierno, van sin formación, solamente quieren llegar al poder. Sí, claro. Por eso. O sea, ese es el incentivo, llegar al poder, y por eso son alianzas coyunturales, porque, por ejemplo, al inicio del programa dije, ¿qué pasa si nosotros nos queremos ser candidatos? Yo me busco aliar con ustedes dos. Pero, ¿por qué tendría que firmar un contrato a largo plazo? Pensando en una lógica solamente bastante costo-beneficio, ¿no? ¿Qué pasa si de elección, si yo firmo un contrato a largo plazo con ustedes dos, pero luego le salen que, no sé, Ludwig tiene cuenta en Suiza, de que tiene una prima que tiene tarjeta? Exactamente. Entonces yo me voy a desprestigiar por esa alianza misma, ¿no? Me conviene más bien estar juntos un tiempo, luego democráticamente nos separamos y buscaré otras alianzas que tal vez me sean más beneficiosas. Y ahora el tema de coaliciones no solamente se presenta en movimientos regionales, no, sino por en supuesto, políticos también. Es algo generalizado, salvo el APRA y salvo el PPC, aunque también recurren bastante independientes. Me parece que eso es lo generalizado en el país, ¿no? Me parece que esa es la forma de hacer política actualmente. Y entonces tendríamos que formar a nuevos políticos para poder tener un mayor logro en la política o en los partidos. O sea, formarlos en una escuela de políticos, una escuela de tanto, para poder que estos tengan una visión más sincera a la hora de ingresar al poder. Yo diría que la mejor escuela son los partidos, ¿no? Entonces, por eso, si siento como independiente y no tengo escuela. Pero, a ver, digamos, uno podría tener una escuela para formar políticos, pero eso se parecería bien, o sea, imaginando, ¿no? Es una escuela que no sea un partido, pero que sea una escuela de políticos, para ponerlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Eso no sería como tecnocratizar la democracia? Y aparte no es tan exacto, digamos, decir, si yo tengo mejores políticos, voy a tener mejores, si preparo políticos, voy a tener mejores políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, los políticos se preparan en la experiencia. O viene un empresario a una elección sin prepararse, que generalmente pasa, y te gana una elección por más de que hayas tenido una persona que se ha venido preparando. Exactamente, podemos tener a la persona más honesta, claro, preparada, que ha estado en la escuela de políticos, pero finalmente puede venir Brad Pizza y ganarle la elección, ¿no? Entonces, porque no podríamos restringirnos, que te puede venir, mira, necesito que tú cumplas ciertos requisitos para poder postular, porque, o sea, parte esencial de la democracia es que universalmente uno pueda postular. La única restricción que existe en el Perú es la edad, ¿no? Para ciertos cargos. Pero de ahí, digamos, todo el mundo tiene que participar, y por eso mi punto es un poco volver a los partidos, ¿no? O sea, son los partidos los que forman políticos y los forman en la experiencia,
tienen que ganar puestos internamente, tienen que hacer chamba en una campaña previa, tienen que ser regidores, luego podrán ser alcaldes, etcétera, ¿no? Y yo creo que los partidos no se forman por ley, como piensa tal vez el Jurado Nacional de Elecciones. Hay una cosita, o sea, se ha estado probando cosas Mira, minúsculas, ¿no? el 2013 se aprobó la ley de partidos. Desde el 2013 en adelante estamos peor en términos de organización partidaria, ¿no? ¿Qué ha hecho la ley? La verdad que yo creo que nada. Y seguimos insistiendo en la misma receta. No, lo que pasa es que hay que fortalecer la ley de partidos. No, pues, o sea, si me dices, mira, la ley de partidos consiguió tal cosa, yo te puedo decir, ya, tal vez hay que fortalecerla para seguir consiguiendo mejores cosas. Pero si no ha conseguido nada, ¿por qué insistir con la misma receta? ¿No? Yo tengo una perspectiva mucho más, para decirlo de alguna manera, sociológica, que es, los partidos finalmente son respuesta de la sociedad, son organizaciones de la sociedad que tratan de controlar el Estado, ¿verdad? Entonces, tú no los puedes formar por un decreto o por una ley, sino que los partidos se forman porque hay divisiones en la sociedad. La división clásica ha sido izquierda-derecha, aparte visiones sobre cómo quieres ordenar la sociedad. Lo quieres ordenar desde una clave liberal, desde una clave socialdemócrata, comunista, demócrata cristiana, etc. O sea, el eje central es tener una división de la sociedad o temas que dividan a la sociedad y que generen equipos de personas, ¿no? El tema secundario es los recursos, porque sin recursos, cualquier persona que haya organizado una marcha en la universidad sabe que sin tener un recurso eso no se va a sostener, ¿no? Entonces, digamos, las soluciones estarán en términos institucionales en brindar mayores recursos a los partidos. Eso sí creo que puede hacer la ley. Lamentablemente, justamente la ley de partidos está en ley nomás. Estableció que eso iba a quedar en suspenso. Y en términos de la sociedad, mira, la sociedad va a ir cambiando, ¿no? Creo muy difícil que el Perú se mantenga siempre como una democracia sin partidos, ¿no? Habrán divisiones futuras en la sociedad que puedan generar nuevos surgimientos del partido. Por ejemplo, el fujimorismo es como un protopartido, un partido chiquitito, ¿no? Que se formó con gente que estaba vinculado a quienes gobernaron el país en los 90 de manera autoritaria y que luego fueron desplazados del poder y sintieron una persecución política, ¿no? Hay un sentimiento también bien parecido a ser ellos ciertamente víctimas de la democracia, ¿no? Que ha generado cierta gente que es leal a Keiko Fujimori y que, no sé, uno va a comedores populares y tiene aceptación. Hay algo ahí, ¿no? También hay que reconocerle eso al fujimorismo, ¿no? Eso, por ejemplo, me trae una visión que hace par de años vi en la campaña política en 2016, que era la formación de grupos grupos políticos pequeños, de integrantes de 200 personas, 300 personas, por todo el Perú, y que a la vez se juntaban y en la campaña, pasando el mes, desaparecían. Pero ¿qué pasa con como tú acabas de decirlo, los partidos ya formados? ¿Ellos ganan resistencia o en todo caso bajan su nivel de partido político? Porque hay una cantidad de partidos. Y estos partidos ya grandes, como has dicho tú, PPC, el APRA, que ya son formados, ¿qué pasa con ellos? Se quedan en stand-by, se quedan ahí, no forman nada, no siguen nada. O sea, es como decir, esta es la fuente, APRA, PPC, y los demás partidos están ahí en el limbo, que se forman, como dices, por visiones económicas. Y después a los 2 meses, declinamos, chao, me voy. ¿Qué pasa con la democracia ahí? Bueno, hay una seria afectación a la calidad de la democracia, ¿no? Porque hay varias cosas, ¿no? Primero, que los votantes no pueden votar retrospectivamente, ¿no? Tú no puedes, excepto que estés pensando en el desempeño de una persona en particular, pero en una democracia se supone, o al menos la teoría política dice, de que los votantes siempre están pensando en que, si voto por A, sé que el gobierno anterior fue de tal manera, ¿no? Y me va a garantizar que va a gobernar de esa manera o más o menos similar. Pero, por ejemplo, ahí voy a ver un partido grande, pero que, digamos, que se ha personalizado tanto que puede suceder esto, ¿no? O sea, podemos decir que el aprismo entre el 85 al 90 gobernó con una clave socialista, ¿no?
en clave aprista, etc. Pero, digamos, a la izquierda claramente. Pero luego, después de 20 años, gobierna en una clave absolutamente conservadora, ¿no? Entonces, sin partidos más o menos sólidos, ves que suceden estas cosas, porque hubiese sido tan fácil para Alan poder hacer ese movimiento tan a la derecha si es que el APRA hubiese tenido una base más sólida. Me parece que no. Y eso lo podemos recriminar al APRA, pero menos aún le podemos recriminar a estos movimientos regionales que cambian, por ejemplo, o partidos que cambian de elección en elección todos sus políticos, excepto el cabeza de lista. ¿Cómo sabes que va a replicar el mismo gobierno si es que cambió más del 50% de la lista? ¿No? Otra cuestión es de que este movimiento constante entre grupos de políticos genera mucho amateur, ¿no? Y uno espera que en la democracia un tipo que llega a un cargo alto haya tenido experiencia de negociación, de gobierno, etcétera, previa. Lo que tienes es que mucha gente llega al poder sin tener experiencia previa. Por ejemplo, es lamentable si es que nosotros sacamos los años de experiencia que tienen nuestros congresistas. Yo hace poco traté de hacer el ejercicio y son menos de 4 años antes de haber ganado la elección. O sea, no, la mayoría tiene 0, ¿no? Tiene 0 años de experiencia política antes de haber ganado la elección. Entonces, tiene que entrar un tipo que no sabe sobre el gobierno, que nunca ha tenido un cargo, que no sabe cómo funciona el sistema, que no sabe cómo funciona tiene que estar 2 años aprendiendo, primero, luego poder hacer cosas, y las hará más o menos. Aquel político que, por ejemplo, podemos decir lo que, independientemente de lo que uno quiera pensar sobre el APRA, o sea, los mejores parlamentarios son los apristas. Sobre todo Velázquez, Jejín y Mulder. Pero esos tipos, Velázquez, Jejín está en el Parlamento desde el 95, ¿no? Está desde el 95. Entonces, eso, frente a un nacionalista que que compró un ticket y está ahí, digamos, o sea, no hay o sea, es un Ferrari contra un escarabajo. Mauricio, tenemos una pregunta de Morales, así es su apellido, de Lima. Él pregunta: el Perú atraviesa por una profunda crisis estructural por culpa de clases políticas que aprovechan de manera rentistas para enriquecerse cada 5 años. Ya, eso es una opinión. Lo toma como una pregunta. O sea, ¿tú piensas que los partidos están tomando, o sea, aprovechan cada 5 años para enriquecerse? Bueno, en parte podría decir que sí. Y es porque, y también está vinculado a la falta de partidos. Y sobre todo pensando en esta última reforma, gracias a nuestros congresistas, de que no te puedas reelegir, ¿no? Soy un político amateur, voy a tener solamente una chance, no veo continuidad en mi carrera, ¿no? No voy a seguir en un partido, no voy a seguir gobernando, no tengo mayor incentivo para tener reelección, o sea, si un político quiere conseguir la reelección se mantiene limpio, o trata de mantenerse limpio, porque sabe que no va a ganar económicamente, pero va a ganar políticamente, ¿no? Cuando uno tiene esperanza de tener una carrera política larga, trata de mantenerse lejos de lo que pueda afectarle, ¿no? Pero si tú dices, mira, ¿sabes qué? Gané, hice mi coalición, me compré el cachito, estoy acá y estoy manejando, o sea, tengo un sueldo de, no sé, pensemos en un distrito rural de 6.000 soles, y manejo, de repente tengo Canon y manejo un montón de plata. Bueno, hay más incentivos para meter la mano donde no se ve. Y eso generalmente pasa, por decir, con los supuestamente políticos que postulan sin haber tenido una trayectoria política y compiten con alguien que sí ha tenido una trayectoria, pero bueno, este es un empresario y si te da nada te mete la plata y gana. Más que todo se refleja en eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede sustentar alguien que ha invertido tanto en campaña si cuando llega al poder ni siquiera va a recibir ni la mitad de lo que ha invertido? No, por supuesto. El reflejo más que todo es eso. Por supuesto. Hace un par de años, por ejemplo, hubo este tema de que los congresistas se querían subir el sueldo, ¿se acuerdan? Y me parecía a mí, o sea, más allá de las cuestiones morales, me parecía que era lógico, porque estos tipos han invertido. Mira, lo que te cubre el cupo, primero que han tenido que pagar todos, ¿no? Pongamos que eso, tarifa barata, $20,000, ya para todos, más toda la plata que han tenido que poner para hacer campaña,
Ya, esa plata seguramente es mayor a todo lo que van a ganar durante 5 años en el Parlamento. Era lógico que se quisieran subir el sueldo, ¿no? Entonces, lamentablemente, este sistema también genera mayores incentivos para el hurto, de alguna manera. Eso no quiere decir que en otras democracias con partidos no haya corrupción, por supuesto que no. Podemos ver Brasil, podemos ver México, ¿no? Pero sí genera mayores incentivos. Claro. Muchas gracias, Mauricio, por la decisión. El tiempo en televisión por internet también es corto, igual que Puntual. bueno, ya nos están ahorcando acá. Y bueno, vamos a dar una pausa comercial y en breve estaremos con Vania Dongo del colectivo Soy Ciudadano. Bueno, gracias. ¿Y cómo hace? Usted pone su antena y la señal llega, pues, ¿no? Nunca he ido a comer pollo a la brasa a York. Nunca. Lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna. Bienvenidos a Puertas Abiertas. Todos los jueves de 8 a 9. Política, cultura y lo más importante, la opinión de las y los jóvenes. ¿Y cómo hace? Usted pone su antena y la señal llega, pues, ¿no? Nunca he ido a comer pollo a la brasa a York. Nunca. Lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna. Bienvenidos a Puertas Abiertas. Todos los jueves de 8 a 9. Política, cultura y lo más importante, la opinión de las y los jóvenes.
Venezuela, pero por toda América Latina. ¿Y cómo hace? Usted pone su antena y la señal llega, pues, ¿no? He ido a comer pollo a la brasa a York. Nunca. Lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna. Bien amigos, ahora tenemos la grata presencia, bueno, ella es una vieja amiga para mí. Ella es Vania Dongo y es del colectivo Soy Ciudadana. Muy buenas noches, Vania. Hola, ¿cómo estás? Sí, pues tú también eres un viejo amigo para mí. Muy feliz de estar acá, gracias por la invitación, de poder compartir un poco sobre lo que hacemos, poder invitar a más chicos a que se sumen y poder hablar sobre temas que a mí me parecen muy relevantes pero poco tocados, como es el tema de la ciudadanía, el tema de la influencia de la participación ciudadana en lograr la descentralización y de repente en que más chicos puedan trabajar y educarse en acciones cívicas, porque como lo dicen muchas organizaciones y muchas personas, parte de todo es la educación, y como muchas críticas se vienen haciendo en los medios desde hace años y pareciera que nadie le da importancia, hay que recuperar la educación cívica en el Perú. Bien, Vania. Ahora, bueno, para mencionarlo, tú presides el colectivo. Soy Ciudadano. Soy Ciudadano. Ajá. Y bueno, me gustaría que primero nos comentes, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese colectivo? ¿Qué trata de ser ese colectivo? Bueno, el colectivo Soy Ciudadano nace en el año 2010 en realidad, pero nace con otra denominación, que nace como el Instituto Peruano de Investigación Jurídica para el Desarrollo. Era un colectivo, era una asociación formada por estudiantes de Derecho, y esta asociación tenía por fin que la educación en Derecho no se centralice en Lima, sino poder compartir investigación, poder compartir documentos, poder compartir todo lo que sea posible para mejorar la educación en Derecho con chicos del interior del país. Finalmente fue una red que creció, tuvo éxito porque teníamos chicos en red que se contactaban y compartían documentos con nosotros de otros países, incluso de España. Luego de un año el proyecto se dejó, en realidad por todos los que estábamos participando, de repente porque era un gasto realmente para todos, y ustedes que están en una asociación lo saben. Nuestros fines no son lucrativos y termina siendo un gasto para todos porque es muy pasional, ¿no? Uno trata de hacer las cosas por amor, pero llega un momento en el que te endeuda y uno necesita darse un respiro. Finalmente, el instituto tuvo reuniones con chicos de otras entidades. Como ustedes sabrán, yo estuve apoyando algunos procesos electorales en los últimos años, como jefa de imagen, como asesora política, como jefa de campaña, en algunos casos incluso como invitada para postular a regidora de Lima. Pero después de que terminaran las campañas, uno se quedaba con la sensación de ¿y ahora qué? ¿No? Ya terminó todo esto, pero no hay más. Y había un montón de gente que tenía ganas de seguir trabajando, de seguir haciendo algo. Y el final de toda campaña es la depresión. Y todos los que han participado en una campaña lo saben. Entonces, con toda esa energía dada, era necesario continuar trabajando para lograr hacer algo. Porque es muy fácil criticar, pero lo realmente difícil es construir. Porque es mucha perseverancia, es mucha pasión y a veces es un gran gasto. Entonces fue como nos reunimos con algunos chicos que estuvieron involucrados en la campaña del partido en el cual fui invitada, e incluso de otros partidos, lo cual fue genial, porque nos terminamos llevando muy bien al final de la campaña, y nos reunimos pensando en que era necesario hacer algunos proyectos sociales, basados en que era necesario formar ciudadanía. Ahora, ¿por qué soy ciudadano? Porque el término ciudadanía tiene dos ámbitos. Tiene el ámbito de fiscalizar un buen gobierno y tiene un segundo ámbito, que por ser segundo no es menos importante, que es de colaborar. Pero todos pensamos en el primero y nos olvidamos del segundo, es decir, ¿en qué forma
Yo como persona estoy colaborando en que mi gobierno sea bueno, mi gobierno local, mi gobierno nacional, lo que sea. No lo estamos haciendo. Si bien es cierto que la crítica es parte de la construcción democrática, también hay acciones. Entonces, ¿cuántos chicos se están sumando, están apoyando asociaciones? Y en algunas oportunidades, cuando estaba postulando como regidora y me invitaban a hablar sobre este tema con representantes de algunas organizaciones juveniles, yo lo decía, yo estoy sentada acá como regidora porque tuve suerte y me eligieron, o porque hice algo bien y me eligieron, pero quienes se matan trabajando son ustedes. Quienes están en las calles, quienes están con los chicos, quienes están dando las propuestas son los que están en las organizaciones juveniles. Y lamentablemente los espacios políticos no se les da a las personas que se les debería dar, muchas veces porque ellos mismos no quieren. Claro, y ese es el problema que mencionaba el invitado anterior, el tema de coaliciones independientes, ¿no? O sea, se prepara para la campaña y al día siguiente de la campaña ya acabó todo. Así es. Y es así como surge la propuesta de Soy Ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es educar en ciudadanía. Ya hemos iniciado un primer proyecto que ha sido un poco lento, pero hemos tratado de hacerlo de forma segura, que es enseñar a niños de bajos recursos sobre temas de ciudadanía, con documentos, con trípticos, yendo a visitarlos a los lugares en los cuales están. Hemos tenido una amplia convocatoria al inicio, pero que ha ido disminuyendo al final, creo que como en toda asociación y todo proyecto sin fines de lucro. Pero lo bueno es que se terminó y lo bueno es que se está haciendo seguimiento, porque lo importante de hacer un proyecto no es simplemente cumplir con tu meta, sino hacer un seguimiento de saber de qué forma está influyendo lo que has hecho y si es que se está dando continuidad, si es que sus gobiernos locales lo están apoyando. Entonces hemos terminado el primer proyecto. En esta semana nos estamos reuniendo, estamos convocando a una asamblea de los asociados para integrar nuevos asociados que quieren sumarse al equipo y nuevos voluntarios que no quieren entrar como asociados pero quieren apoyar y que ojalá se queden hasta el final para poder iniciar nuestro segundo proyecto que va a ser sorpresa pero que espero estar contándoselo luego y espero también tenerlos invitados. Acabas de mencionar que ciudadanía viene a ser dos tipos de aristas. Así es. Uno es fiscalización, que viene a ser reclamar observar todo lo que implique. Claro. Y en el caso de colaborar, ayudar, ¿cómo es esa arista? ¿Cómo funciona? Es complementar. Tu gobierno tiene una meta, sea local o regional o nacional, que en realidad no están ni bien definidas. O sea, en la teoría lo que digo es muy bonito y es cierto, pero en la práctica no lo es. Tengo que hacer esa aclaración. Pero hablemos en teoría. Los gobiernos tienen una meta. Digamos, las municipalidades, sus oficinas de desarrollo humano, tienen la meta de disminuir los índices de problemas sociales. Por ejemplo, si yo inicio mi gobierno y trabajo en una oficina de desarrollo humano, lo primero que tengo que hacer es evaluar cuál es la situación de la población en mi distrito. Cosa que estoy completamente segura que el 90% de las municipalidades no lo hacen. Ir a averiguar cuáles son las estadísticas, qué índice y qué porcentaje de mujeres maltratadas tengo, mi índice de alfabetización, y según todos estos índices, hacer un plan de trabajo y dentro de 4 años evaluarme y decir, ok, logré disminuir estas tasas o estos índices a tal porcentaje. Esa es la función del gobierno local y mi función como ciudadano, la primera función es fiscalizar, preguntar, solicitar información y si es necesario utilizar medios de prensa o de comunicación para ver que se esté cumpliendo, hacerlo. Y mi segunda función es complementarlo. Es decir, si la municipalidad solicita voluntarios, tengo que estar. Tengo que participar. Presupuesto participativo, claro, los talleres, los foros, todo lo que cual yo pueda participar como ciudadano para lograr la meta. Y si no estás haciendo, tienes los medios de comunicación para cuáles tú puedes ir a hacer, digamos, si tú has ido a la municipalidad, le has tocado la puerta al alcalde, no te quiere hacer caso, bueno, anda un medio de comunicación y dices, es que por si acaso el alcalde no me da bola, ¿no? Y el alcalde, como medio de comunicación, se va a sentir presionado. Es verdad, es importante el peso que tiene. Yo creo que en realidad es un cuarto poder, tiene bastante presión, pero es un cuarto poder que también necesita fiscalizarse, porque tiene programas que, si bien es cierto que tiene todo el derecho de tener una serie de programas de entretenimiento, también se debe dar apertura a que existan programas educativos o programas de denuncias vecinales a los cuales es un poco difícil llegar. Lo bueno de las redes sociales en la actualidad es que nos están permitiendo acercarnos a los medios de comunicación con las denuncias. Y pregunta, en el caso de lo que es el trabajo cívico, ¿cómo es que un ciudadano de a pie podría colaborar con su municipalidad?
con cosas muy simples, muy chiquitas, desde botar la basura en un tacho que debería ser lo adecuado y no dejarlo en la calle, respetar el semáforo al momento de cruzar, ayudar a una persona que está a tu lado cuando tienes que ayudarla, cederle el asiento a una persona cuando veas que es necesario cederle el asiento, y en cosas pequeñas, cosas muy cotidianas, que si tú te pones a analizar, que esos todos las valores cumpliríamos, son acciones cívicas. Son acciones cívicas. Acciones cívicas es todo aquello que yo hago no pensando de forma individual, sino No, pensando cámara, en forma colectiva. Y bueno, y también son valores, es Claro. cierto. Una de las exposiciones, bueno, que yo también te puedo escuchar en un evento en la cual estuvimos presentes, tú hablabas de el tema de urbanizar, Así es. y el otro es humanizar, creo. Así es. Mira, este tema, que te agradezco que me lo recuerdas porque es muy importante, es porque las municipalidades y las personas siempre hemos creído, y tenemos creo un chip ancestral de esto, de que es más importante el trabajo humano que el trabajo de cemento. Y yo también lo creía así, o sea, no me excluyo del grupo. Pero llegó un momento en el cual dije, ¿qué tan cierto puede ser esto? Tenía un amigo que puso una empresa. Su empresa tenía más o menos unos 4 trabajadores, la puso en un distrito, en una zona un poco peligrosa, tenía las paredes mal pintadas, no tenía los muebles adecuados, pero era una empresa en un rubro que podría ser productivo. Tú entrabas a la empresa desde la recepcionista, mal vestida, estaba mal presentable, su trato era malo, entonces tú te sentías incómodo desde el momento en que ingresabas. Las personas que trabajaban ahí completamente descomprometidas con el trabajo. Por suerte, porque la Virgen se lo llevó, su empresa creció, tuvo buenos contactos, le fue muy bien, no por el equipo que tenía, sino porque él era una persona muy trabajadora. Y justo me encuentro con él y le digo, ¿por qué no intentas, ahora que tienes más presupuesto, poner tu local en un mejor lugar? Porque ni siquiera podía recibir a sus clientes ahí, los citaba en cafés en otros distritos. Le digo, ¿por qué no pones tu empresa en un lugar mejor? Alquilas un lugar más bonito, en una zona más segura, das una decoración más elegante, les das un ambiente de trabajo mejor a tus trabajadores. Lo dudó, no sé qué pasó, lo pensó, y después de unos meses, al momento de visitarlo, desde la entrada las personas estaban distintas. La recepcionista muy arreglada, quería mimetizarse con el ambiente, por así decirlo, se sentía intimidada por el lugar, por la zona, y sentía la responsabilidad de verse mejor y de atender mejor. Las personas, los trabajadores, se sentían más a gusto en el lugar. De alguna forma, algo dentro de ellos cambió. Yo creo que eso ya es un tema más psicológico, que no puedo entrar en detalles, pero estoy seguro que un psicólogo me dará la razón. Y las personas trabajaban mejor, eran más empeñosas, más atentas, más dedicadas. Y sucede lo mismo en la calle, sucede lo mismo en tu casa. Tú tienes un cuarto feo, no te da ganas de arreglarlo, pero te cambian el cuarto, te ponen la decoración que tú quieres, hay un no sé qué que te da ganas de mantenerlo limpio, mantenerlo bonito y hasta comportarte mejor. Igual sucede en las calles. Tú a una calle que roban siempre, que hay drogadicción, le pones luces, le pones buenas veredas, les ayudas a los vecinos a que pinten sus fachadas, les pones flores, estoy segura que la drogadicción disminuye, que la cantidad de robos disminuye, y que la misma gente que vive ahí, para querer mantener lo que tiene, para sentirse orgullosa de donde vive, va a mantenerlo. Porque hay gente en Lima y en este país que no siente orgullo del lugar donde vive, tiene vergüenza de recibir a las visitas y tiene hasta miedo de llegar a su casa. Si nosotros hacemos una encuesta y preguntamos a las personas, ¿usted recomendaría a un amigo mudarse a su barrio? Te apuesto que muchas personas que viven en estos lugares peligrosos te dirían que no. Y no solo por el hecho de ser peligroso, sino que hasta lo sienten feo, sienten ese cambio de trabajar en un distrito y tener que llegar al suyo. Entonces yo creo que es muy importante las obras de cemento, es muy importante las obras de desarrollo urbano para influenciar en el cambio de desarrollo humano. Sí, ahora para entrar al tema de la participación, ¿no? De las personas en el proceso de regionalización. Así es. ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, la regionalización es un intento bastante fallido históricamente. Desde hace muchos años. Así es.
que tiene sus pros, sus contras, pero siempre uno hace el análisis desde el gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo que el gobierno tiene grandes fallas, pero mi deber en representación del colectivo Soy Ciudadano es también hacer un análisis desde la parte de la ciudadanía. El año 2014, RPP con CPI pagaron una encuesta para poder evaluar si las personas estaban informadas sobre los procesos de regionalización, y se dieron con la gran sorpresa que más del 60% de las personas que llenaron la encuesta al interior del país no tenían ni idea de lo que era un proceso de regionalización o de descentralización. Y luego nos preguntamos, ¿por qué fue que el último referéndum falló? Creo que fue en el 2004. Sí. El referéndum sí, fue mucho antes, pero imagínate, te estoy hablando de una encuesta hecha en el 2014, muchos años después de que fue el referéndum, que no recuerdo la fecha, para serte sincera, pero sé que fueron muchos años antes. Pero mi papá apoyaba el sí, o sea, el sí que se hagan en las grandes macroregiones. Claro, pues, ¿no? Pero imagínate la importancia que tiene la macroregionalización. Ahora, ¿por qué es que las personas, pero también tenemos una población informada, pero esta población informada tiene dudas sobre la regionalización o sobre la descentralización y está en todo su derecho? Porque la descentralización es un proceso que lleva a educar ciudadanos y autoridades. Y si tengo autoridades, si tengo alcaldes en mi provincia, en mi distrito, que están pensando en voy a ganar las elecciones para hacerme rico, entonces ¿qué ganas tengo yo de que le den más presupuesto a este tipo? No hay ganas, la gente no quiere. Y muchas de las personas han llegado esto al extremo que en provincias hay gente que cuando va a votar por su candidato ya no elige si va a trabajar bien o si va a trabajar mal, sino que se da cuenta que siendo alcalde se va a hacer rico. Entonces tiene que decidir si es alguien que merece hacerse rico o no. Estamos llegando a extremos. Imagínate, si se da la descentralización, le van a dar una partida de presupuesto grande a estas personas que son autoridades en el interior del país. La gente obviamente no quiere, pero también nos perjudica en el desarrollo para el país. Entonces, ¿qué hacer nosotros como ciudadanos con esto? Comprometernos, educarnos. Sé que es difícil, es tan fácil decirlo acá, cuestionándose entre nosotros, que de repente hemos tenido la oportunidad, me imagino que casi todos, de poder estudiar Derecho y poder conocer un poco más amplio este tema, pero personas que tienen otras carreras o que han estudiado otras cosas o que no lo han hecho, desconocen mucho el tema y los beneficios que traería la descentralización. Pero lo poco que saben que se les va a abrir una fuente de dinero a esa persona que no quieren que esté gobernando. Claro, una de las alternativas, yo llevé un curso, tema del liderazgo para la transformación, y tenemos un tema de crear la regionalización. Ajá. Y había una propuesta en la cual como eran por decir, digamos, los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín, que se podían reunir, que no era tan estratégico. Lo ideal pudiese ser Ucayali, Huánuco y Ancash. ¿Por qué? Porque le das una salida al mar. A Ucayali para que pueda exportar madera, a Huánuco para que pueda exportar la agricultura que tanto tiene. Entonces, ¿cuál era una de las propuestas que era? Para que no pase esto de que, digamos, se delega una sola autoridad para que represente a todas esas tres departamentos, lo ideal que sería a que por cada departamento se designe a dos, digamos como dos asesores, dos de Ucayali, dos de Huánuco o dos de Ancash. Ellos que hagan un colegiado y tomen las mejores decisiones. Así el poder recae en 6 y ya no solamente en 1. Entonces también es una forma de darle más alternativas para que se pueda dar este proceso de regionalización. Sí, me parece muy interesante tu propuesta. Yo tengo entendido que se han presentado muchas propuestas al gobierno. Lo han presentado ONGs, asociaciones, colegios, lo han presentado gente que ha hecho sus doctorados y que ha hecho investigación de cómo deberían distribuirse las regiones, pero estoy casi segura que muy pocos han abierto el libro o la investigación y la han analizado o la han puesto sobre mesa de debate a conciencia. Hubo una reunión en el Congreso, porque bueno, yo vengo del departamento de Huánuco, ¿no? de mi rico Tingo María, y bueno, hubo esta reunión que te digo, pues de Ucayali, Huánuco y Ancash, pero no, o sea, digamos que no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque dicen, ay no, me van a quitar más facultades dentro de mi departamento, o voy a ganar menos, el tema de las contrataciones, ya se juega otros intereses. Sí. No ven el interés social. El interés social. Claro. Más bien su interés privado. Y justo en lo que tú estás diciendo está este problema de ciudadanía. Y como justo lo conversábamos a un inicio, un ciudadano es alguien que piensa colectivamente.
que se olvida del yo lo hago si tú lo haces, o yo doy si tú das, o yo lo intento pero si es que gano más que tú. Entonces, ser ciudadano es pensar en un beneficio social, es pensar colectivamente. Entonces, desde estos, esos ya no son pequeños ejemplos, estos ya son grandes ejemplos porque estamos hablando de autoridades. ¿Te das cuenta de es una utopía, porque actualmente no pensamos así, pensamos más en que el colectivo piensa y después el colectivo se divide y cada uno hace por lo que sea, lo que cree conveniente para uno. Porque uno quiere repartirse cargos, porque uno quiere repartirse una presentación. Y eso gira en torno, esto ya es un problema más sociológico, que yo no soy experta, pero por mi pasión al tema lo sé un poco. Es un tema más sociológico porque la idea de éxito que tenemos todos, que no necesariamente puede ser igual, en el Perú gira mucho en torno al poder, mucho. Entonces las personas tienen una concepción del poder, pero no tienen una concepción de bienestar social. Entonces, ¿cuál es el concepto de éxito que estamos criando en nuestros niños? Es por eso que siempre lo repito, y esta no es una frase mía, es una frase de Fátima Castro, una gran profesora, docente e investigadora en casos de familia y mujer, que ella siempre repetía y decía: si eres padre o madre y además eres profesional, más importante es tu función de padre o madre que de profesional, porque como papá o mamá, tú estás no criando un hijo, sino estás educando a un ciudadano. Y esta persona es la que va a vivir en este país en un futuro. Esa es la persona que en 20, 10 o 15 años va a estar ejerciendo sus derechos cívicos en la sociedad y quién sabe cómo. Ahora, del colectivo Soy Ciudadano, ¿qué cosas? A ver, dijiste que tienes algo nuevo, que se prepara ahora, pero todavía no nos quiere decir. Bueno, les voy dando un adelanto pequeño. Nos estamos juntando un equipo de comunicadores, en su mayoría todos son comunicadores y artistas, para poder empezar a generar en la calle experimentos sociales. Entonces, mediante esto poder premiar y, si es necesario, castigar de forma simbólica a las personas que hacen acciones cívicas positivas y negativas. Creo que le llaman mods. Bueno, recibe diferentes nombres. En el Perú no es nuevo, ya se ha estado haciendo, pero se ha hecho más con una idea de sacar algo en mi canal o de sacar algo en mi programa, pero no mi partido, pero no lo están haciendo en forma de necesito enseñar a esta persona algo, necesito que esta persona aprenda, necesito que esta persona se sume a la causa. ¿Ves con buenos ojos tú que se puede avanzar el tema de ciudadanía? ¿Crees que los nuevos los líderes que tenemos, los que ostentan ahora el poder, crees que se están enfocando en mejorar nuestra ciudadanía? Pienso que se enfocan bien en su campaña. Una vez que ganan, veo que otros son los asuntos principales en la agenda. Vivimos en un país en el que nuestras autoridades están respondiendo continuamente a las cosas urgentes y no a las cosas necesarias. Creo que el tema de ciudadanía es un tema que debemos trabajar todos los que sentimos que estamos despiertos en este ámbito, porque si te das cuenta, la vida es como un sueño. Uno siempre está actuando, está haciendo cosas, tienes muy pocos momentos en el que sientes que tienes lucidez para visualizar las cosas como son. Yo no soy una persona totalmente despierta, creo que tengo mis momentos de despertar como todos, pero trato de hacerlo, trato de ver más allá de mi ámbito, trato de ver cosas tan simples. Hace poco estaba trabajando en una institución pública en la cual tenía problemas con varias personas, ¿no? Común en todo trabajo. Y después de que me cambié de trabajo para empezar a trabajar en asesoría personal, comentaba con mi novio este tema y le decía: creo que soy muy fregada o tengo un carácter muy fuerte porque realmente he tenido problemas con algunas personas, tal vez porque no he sido tolerante, porque me gustan las cosas muy estrictas y pienso que la función pública no es un juego. Si tú eres médico, el problema es tu paciente; si tú eres profesor, el problema es tu alumno. Pero si tú estás como autoridad pública, las cosas que hagas bien o mal te estás jugando la vida de miles de personas, te estás jugando la vida de niños, de adolescentes, de adultos, y chocaba fuertemente con otros funcionarios por este tema, lo cual era normal para algunos, pero dentro mío y dentro de mi concepción de manejo emocional yo decía, bueno, estoy teniendo algún problema emocional porque no puedo llegar a un acuerdo con ellos. Y él me respondió una frase que no digo que me cambió la vida, pero que me hizo reflexionar.
Me dijo, Vania, pero todas las personas son chéveres, todas las personas son buenas. El problema es cuando les pones una etiqueta. Si te das cuenta, todas las personas tienen algo interesante, pero a partir del momento que les pones una etiqueta, cortaste totalmente todo tipo de vínculo. Y me di cuenta que había sido mi error, y tal vez también el error de ellos. Pero si todos supiéramos apreciar esto dentro del día a día, en nuestros trabajos, en la casa, en la escuela, en la universidad, imagínate que las relaciones interpersonales serían mejores y hasta mejorarían las relaciones comunitarias. Vania, para ir terminando, ya lo habíamos conversado anteriormente, bueno, hace unas cuantas horas, el tema del comentario que había hecho el congresista Juan Carlos Eguren. Antes de entrar, ¿tú estás a favor o en contra del aborto, de despenalizar el aborto por violación? No puedo decirte que tenga una posición total. La verdad es que hasta ahora me cuesta poder pensar en una situación como esa, pero también me cuesta ser ajena al problema y a las consecuencias emocionales y psicológicas que puedan sufrir sus víctimas. Yo pienso que es una decisión muy difícil, incluso hasta para una autoridad, porque tú no puedes decidir algo en lo que tienes a la mitad de la población en contra y a la mitad de la población a favor. Y eso es lo que a veces no entienden, porque pero hay muchos sí, de este colectivo, ya porque uno está en contra, ya que este es un que no apoya a las mujeres. Pero lo que sí no tolero, últimamente se utiliza mucho la palabra indignada, la voy a usar también, y lo que me indigna es que Eguren, en un tema tan sensible, que cuando tú me lo preguntas yo te digo se me hace difícil responderte, sea tan frívolo, o sea tan sexista. Yo no sé cómo en un tema tan delicado él puede estar hablando de eyaculación, puede estar hablando de este tipo de cosas, cuando el tema va más allá, ¿no? Es decir, me parece frío, me parece totalmente inhumano, y este es un problema que yo he visto en muchas personas. Tienen una posición, se cierran en su posición y por defender su posición son capaces de decirte cualquier barbaridad, y si es necesario agarrarse de una teoría o inventar una teoría, lo hacen. Yo sé que es una teoría y que existe, pero también sé que está bastante desfasada. Sí. Pero él se agarró de la teoría para defender su posición y no es eso. Para estar en contra creo que hay mejores argumentos. Sí, pero date cuenta que ahí empieza el error. ¿Qué es primero, mi argumento o mi posición? Él está poniendo primero su posición y luego su argumento, cuando debería ser al revés, primero mi argumento y luego mi posición. Por eso es que hay personas y políticos que se están cerrando, se imponen lo que piensan y no se ponen a pensar en los argumentos reales que están sucediendo. Es un tema bastante delicado. Debe ser difícil estar en esa comisión, porque te juegas, como dicen, ¿no? La mitad que está a favor y la mitad que está en contra. Sí. Es un tema bastante amplio que seguramente... Y más aún tener que compartir mesa con Eguren. Ya lo vamos a conversar. Muchas gracias, Vania, por tu participación. Gracias. Bien, amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa de Puertas Abiertas. Con nosotros será hasta el próximo jueves. No sin antes también comentarlo, ¿no? De que bienvenidos a Puertas Abiertas. Todos los jueves de 8 a 9. Política, cultura y lo más importante, la opinión de las y los jóvenes. ¿Y cómo hace? Usted pone su antena y la señal llega, pues, ¿no? Nunca he ido a comer pollo a la brasa a Yorlis. Nunca. Lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna,